gracias por su asistencia. Mi nombre es Isabel Sarabia, soy internista, nefrólogo, gerente de asuntos médicos en la línea renal para Baxter Colombia y Latinoamérica Sur. Bienvenidos a nuestro bloque de presentación en agudos. Este es un espacio de alto conocimiento científico y con grandes aportes para el desarrollo de estrategias de tratamiento para nuestros pacientes. En este momento nos encontramos con la doctora Lidia Rizzo, quien es profesora adscrita al Servicio de Nefrología del Hospital Universitario José Eleuterio González, Universidad Autónoma de Nuevo León, profesor titular de Medicina Interna en el Hospital Cristos Muguerza Alta Especialidad y quien en el momento se encuentra como Fellow de Nefrología Crítica en el Instituto de Vicenza. Viene con su tema terapias de purificación sanguínea en COVID, dado los avances en el uso de terapias extracorpóreas como membranas hemaabsortivas en pacientes críticamente enfermos que pueden ser considerados como terapias coadyuvantes para el manejo de diferentes patologías como lo son los procesos inflamatorios severos. Muchas gracias, doctora Rizzo. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al simposio Baxter, Terapias de la Purificación Sanguínea en COVID-19 por Lidia Rizzo de México. Buenos días, muchas gracias por la presentación. El fellow lo hice ya hace un par de años, pero muchas gracias por la presentación. Voy a compartir la pantalla para que puedan ver mi presentación. Si nada más me dicen que ya la pueden ver. ¿Sí? ¿Es correcto? Y bien. El día de hoy estoy segura que dentro de la audiencia hay una gran parte de médicos y nefrólogos que usan este tipo de terapias y que tendrán bastante experiencia. Trataremos de ir un poco de lo sencillo a lo más complejo, principalmente tratando de explicar cuáles son nuestras herramientas que estamos teniendo en Latinoamérica durante esta pandemia de COVID-19 que parecía que había mejorado y bueno, ahí estamos agarrando, por lo menos aquí en México, estamos entrando en la parte del estrés de si esto va a entrar a una tercera ola o no. Entonces, nosotros hicimos un poco de experiencia durante los picos máximos con el uso de estas terapias, ¿no? Yo soy médico internista, soy nefróloga y hice el fellow en nefrología crítica. Me desempeño principalmente en la medicina pública en el hospital universitario y en la medicina privada en el hospital Cristos Muguerza. Y bueno, también entenderemos que los recursos son diferentes, por eso de los casos que les voy a poner van a haber diferentes también experiencias. En cuanto a la declaración de intereses, pues yo soy speaker para estas empresas, actualmente pues para Baxter. Los hospitales que les acabo de comentar están en México, en esta área del país. Nosotros estamos al norte del país. Generalmente ven mucha información del centro, pero somos una población ligeramente distinta que la del centro del país, ¿no? Y quisiera iniciar con un caso clínico. Este es un hombre de 38 años que presenta tos, fiebre de 39 grados, disnea de una semana de evolución, pesa 120 kilos y se ingresa al día 7 de la sintomatología. El diagnóstico al ingreso, después de ver la radiografía y la clínica, es neumonía por SARS-CoV-2, se hace un PCR, sale positivo, se ingresa, 48 horas después el paciente comienza a desaturar, tiene una TA de 90-50 con norepinefrina 30 microgramos, se le inicia vasopresina, además pues se decide en ese momento intubación y hasta este momento el paciente tenía una diuresis conservada. En los laboratorios posteriores se observa una hemoglobina de 16 con 20.000 leucos y plaquetas en 220.000, una creatinina en 3.3, la del ingreso era 0.9, un BUN en 90 y un potasio en 5.5. Tenemos una gasometría con un pH 7.16 de predominio reteniendo CO2, con un bicarbonato en 25 y un lactato en 2 saturando 85%. Esta es la radiografía de tórax de este paciente, donde claramente pues vemos los datos de la neumonía, pero aquí les pregunto, y esto espero que lo podamos responder a lo largo de la charla, si deberíamos de iniciar terapia de reemplazo renal en este paciente, cuál sería la terapia de reemplazo que ustedes iniciarían en este paciente, cuál sería la indicación de esa terapia y qué más le pudiera yo ofrecer como nefrólogo a ese paciente. Entonces, este caso clínico es este paciente
Este paciente es un paciente de hospital universitario. Nosotros a ese paciente le ofrecimos terapia de reemplazo renal continua, le ofrecimos, además de la terapia continua, terapia absortiva con el filtro Oxiris. Y ustedes a lo mejor no lo alcanzan a ver, pero la TA que tiene ese paciente cuando inició la terapia es 85-50. Entonces esa fue la decisión del inicio de la terapia, ¿no? Pasaron 24 horas de que iniciamos la terapia y el paciente, perdón, aquí es menores. El paciente requiere menores parámetros ventilatorios, mejoró hemodinámicamente con menor requerimiento de vasopresores. Entonces este paciente empezó a mejorar a las 24 horas de iniciar la terapia de reemplazo, no les puse la radiografía de seguimiento y la radiografía se veía un poco menos congestiva. Habíamos logrado destetar básicamente en su totalidad la vasopresina, seguía con norepinefrina, ¿no? Entonces, tratando de abordar este caso durante la sesión, vamos a ver algunos highlights, ¿no? La agenda es una introducción de la lesión renal aguda, un poco también de COVID-19, conceptos que son importantes en este tipo de pacientes, la disfunción orgánica, el soporte extracorpóreo, las técnicas de purificación sanguínea, cuáles son las indicaciones de terapia continua en COVID-19, la remoción de citoquinas y la membrana modificada de Oxiris y las conclusiones. Sabemos que 1 de 5 adultos y 1 de 3 niños presentan lesión renal aguda intrahospitalaria. Sabemos que la severidad de la lesión renal aguda se asocia significativamente con la mortalidad y la mortalidad de los pacientes que tienen lesión renal aguda y que además tienen falla orgánica múltiple puede ir más allá del 50%. La incidencia va del 3 al 20% en los pacientes hospitalizados de lesión renal aguda y en cuidados intensivos esta puede ir de 30 al 60%. Sabemos que la terapia de reemplazo renal es un componente muy importante en los pacientes críticos para el manejo de la lesión renal aguda severa, pero habrá que tener en cuenta que muchas veces el paciente que abre con lesión renal aguda, de ahí en adelante puede desarrollar falla de otros órganos y habrá que buscar la manera de tratar de comprometer lo menos posible al paciente. En terapia intensiva, aproximadamente el 5 al 10% de los pacientes con lesión renal aguda van a requerir terapia de reemplazo renal durante la estancia en cuidados intensivos. La mortalidad de estos pacientes puede ir del 30 al 70% y en las últimas 2 décadas hemos visto que hay un incremento hasta del 10% por año del uso de las terapias y esto tiene que ver con que ahora tenemos pacientes un poco más mórbidos y nosotros tenemos más experiencia en el uso de las terapias. Los factores de riesgo más comunes son la edad avanzada, que sea hombre, la raza negra, la severidad de la enfermedad, la sepsis, si se acompaña insuficiencia cardíaca, falla hepática y si el paciente está en ventilación mecánica, ¿no? Entonces, uno de los factores en los que coinciden muy comúnmente los pacientes de terapia intensiva es la inestabilidad hemodinámica y de ahí muchas veces es donde tomamos nuestras decisiones. Tenemos que tener claro también el espectro clínico de la lesión renal aguda, que la gran mayoría de las veces es multifactorial, se cruzan, si ustedes ven los círculos, en diferentes sentidos. Uno de los más importantes probablemente es el uso de los medicamentos, el uso de nosotros de nefrotóxicos, antibióticos, presores, aminas, hace que el paciente tenga ya cierta predisposición, es encima del escenario clínico que tiene el paciente, el estado de shock, si la sepsis, si tuvo algún tipo de intervención, ¿no? Entonces sí hay muchas intersecciones entre los posibles orígenes, muchas veces estamos ante lesiones renales mixtas. En el caso de COVID-19 vimos que la mayoría de las lesiones renales agudas se desarrollaron de manera intrahospitalaria y la mayoría, de acuerdo a la Corte de Nueva York, se desarrolló entre los días 5 y 9. Esto se asoció comúnmente a, obviamente, cuadros de SIRA grave con ventilación mecánica, adultos mayores y pacientes que tenían más comorbilidades, lo más frecuente, hipertensión y diabetes, ¿no? Entonces, lo que ellos demostraron, una fuerte correlación entre el desarrollo de lesión renal aguda en pacientes con COVID-19 en cuanto al mal pronóstico y muerte. Y muchos de estos pacientes desarrollaban disfunción orgánica múltiple, ¿no? O falla orgánica múltiple. Vimos todos los factores de riesgo para lesión renal aguda en COVID-19, que como los que acabamos de mencionar, diabetes, hipertensión, edad avanzada, pero vimos algunos otros interesantes, la severidad del cuadro clínico de COVID, el grado de viremia, el estado respiratorio, si se acompañaba de alguna otra implicación de otro órgano, si tenía alteraciones en la sangre, tipo leucocitosis, linfopenia, la elevación de los biomarcadores, otros como proteína C reactiva, ferritina, dímero D,
El cuadro de hipovolemia, deshidratación, si estaba acompañado de rabdomiólisis, que fue una de las cosas que también estuvimos viendo comúnmente en los pacientes con COVID, y el uso de otros medicamentos. Pero hay una parte muy interesante que es el riesgo del desarrollo de la lesión renal aguda asociado a lo que nosotros estamos haciendo para salvarle la vida, ¿no? El uso de los nefrotóxicos, los vasopresores, la ventilación, la dinámica de los líquidos, de si disponemos más, menos, o la restricción, o si nos pasamos de líquidos, ¿no? Entonces, de tal forma que la lesión renal aguda en COVID-19 tiene dos mecanismos, o sea, podemos dividirlo en dos mecanismos, el directo y el indirecto. El directo es el virus que ataca directamente al tejido renal o que atacó a otro órgano y estamos cruzando por el crosstalk de otros órganos, o el indirecto, que también puede ser las intervenciones que nosotros estamos haciendo al respecto. Esta es la infografía de la Corte de Nueva York que les comentaba, donde lo interesante que podamos ver es que sí hubo un porcentaje muy importante de desarrollo de lesión renal aguda, contrario a lo que salió al principio de la pandemia, que decían que no en China, cuando de ahí en adelante todos vimos una gran un salto del involucro del nefrólogo en este tipo de pacientes, donde ellos pudieron identificar que el estadio más común era estadio 1, pero nada despreciable, un 31% de estadio 3, ¿no? Del porcentaje que desarrolló lesión renal aguda. Estos son los factores de riesgo que ya comentamos, pero una de las cosas que quiero que tomemos en cuenta es el riesgo de muerte, pues es bastante alto la mortalidad en estos pacientes, y el de mantenerse mucho tiempo de manera intrahospitalaria también es un factor que hay que considerar, ¿no? Estos pacientes estuvieron mucho tiempo hospitalizados y algunos se quedaron dependientes de terapia de reemplazo renal. Dentro de los conceptos que es importante mantener en estos cuadros clínicos es el de disfunción orgánica múltiple, antes conocido falla orgánica múltiple, ¿no? Que es uno de los más comunes en el paciente crítico, es uno de los causantes principales de mortalidad y generalmente se debe a la disregulación de la respuesta inflamatoria sistémica disparada por diversos factores cuyo manejo principal es el soporte orgánico invasivo de cuidados intensivos para ganar tiempo a que la respuesta inmune se limite. Esto hay que mantenerlo en mente más de acuerdo al tipo de terapia del que vamos a hablar. Y pues se define como una disfunción aguda, potencialmente reversible, que eso también hay que mantenerlo en mente, que a veces perdemos la esperanza, ¿no? Y en teoría, si lo abordamos a tiempo, lo identificamos en buen momento, pudiéramos revertirlo. Cuando hay de 2 o más órganos comprometidos o sistemas que ocasionan esta disfunción. El soporte de vida extracorpóreo en las terapias de reemplazo renal continua cada vez lo vemos más frecuente. Esto ha sido una evolución de las terapias extracorpóreas y podemos ver todas estas variantes, ¿no? O sea, desde la terapia continua, el recambio plasmático, la membrana de soporte de oxigenación extracorpórea, perdón, y la remoción de CO2. Entonces, esto lo vemos cada vez con más frecuencia. Es importante que entendamos que tenemos todo este soporte orgánico extracorpóreo como parte del tratamiento de mantenimiento de los pacientes mientras estamos buscando la solución del problema, y en algunos casos estas terapias nos permiten hacer otras terapias dentro de ellas, ¿no? Entonces, como en terapia de reemplazo renal continua, tenemos las ahora indicaciones llamadas extendidas de la terapia continua. Esto es un artículo bastante reciente del profesor Ronco y de el doctor Tiago Reis, que está en Brasil, y estuvo él en el momento de la pandemia en Italia con el profesor Ronco, y ellos ponen estas indicaciones extendidas con esta idea de que la terapia continua se puede usar como una plataforma para las técnicas de purificación extracorpórea en general en varios escenarios clínicos, como puede ser sepsis, falla hepática, SIRA o choque cardiogénico, pero un escenario que vimos constantemente pues fue el escenario de COVID-19, ¿no? Tenemos que entender, independientemente de COVID o no, que cuando nosotros hacemos intervenciones de soporte extracorpóreo, cada una de las intervenciones que nosotros hacemos pone en riesgo a nuestro paciente de más desarrollo de lesión renal aguda, ya sea esto por alteraciones hemodinámicas, aumento de presiones, ya sea pulmonares, o el tiempo de hipoperfusión cuando está en una terapia de soporte hepático. Entonces sí hay un crosstalk también entre los soportes extracorpóreos y el riesgo de lesión renal aguda. Entonces habrá que mantener también entendido que si estamos buscando salvarle la vida a un paciente con nuestras intervenciones, pues también estamos potenciando el riesgo de lesión renal aguda. Tan solo con el ejemplo del uso de ECMO, el 70% de los pacientes que utilizan la membrana de oxigenación extracorpórea desarrollarán algún grado de lesión renal aguda, y bueno, de esto cuando tiene que ver principalmente con el líquido, pues se puede
poner un hemofiltro en el circuito y el 21% de estos pacientes se podrán mantener así, pero habrá un porcentaje alto que requiere no solo ultrafiltración, sino también terapia de reemplazo y tendremos que conectar pues un equipo, ¿no? Y bueno, también hacia el otro lado, cuando nosotros iniciamos una terapia de reemplazo renal y tenemos otras terapias, habrá que ver lo que hacemos de interacción entre una cosa y otra. Tal vez una de las cosas más pronunciadas es el uso de los medicamentos, ¿no? Todos los ajustes de los medicamentos, de los presores, de los antibióticos y cómo interviene eso también en el tratamiento del paciente. Bien. Las indicaciones, esto voy a tratar de ser muy breve, las indicaciones de terapia de reemplazo renal continua son básicamente las mismas que de terapia de reemplazo renal en las situaciones urgentes, ¿no? Sobrecarga de líquidos, acidosis metabólica, las alteraciones electrolíticas, la uremia y principalmente la parte persistente, ¿no? De la lesión renal aguda. Aquí pues no hay duda de inicio de la terapia. Sin embargo, nos enfrentamos a un momento donde podemos hablar de las indicaciones renales y las indicaciones no renales, es decir, ofrecer terapia de reemplazo a pacientes que no tienen una lesión renal aguda severa que requiere terapia de reemplazo con miras a otro tipo de beneficios, ¿no? Estas, las renales ya las comentamos, las no renales, pacientes en sepsis, pacientes que necesitan aporte para la termorregulación, ya sea que se encuentran en hipertermia o hipotermia, en pacientes con sobredosis o intoxicaciones, la rhabdomiólisis, cuando vamos a nutrir muy intensamente a un paciente, si se encuentra en falla cardíaca, ¿no? Y esto pues también lo dividimos, no es motivo de la discusión de esta sesión, pero que también se comentan como absolutas y relativas, ¿no? Creo que esta es la gráfica, siempre la comento como la más importante para tomar la decisión del inicio de la terapia de reemplazo renal cuando la demanda supera la capacidad renal. Es decir, el cuadro clínico de mi paciente, que esto fue el escenario de COVID-19 muchísimas veces, la demanda era mucho mayor que la capacidad renal desde todos los puntos de vista, desde el manejo de los líquidos, desde la alta cantidad de nefrotóxicos, desde incluso la fiebre persistente fue una de las cosas que nos hacía, bueno, se beneficia más de mejorar la temperatura y ayudarle un poco con la volemia, ¿no? Entonces son varias de las indicaciones que decidimos utilizar para inicios de terapia de reemplazo. Sabemos que una de las indicaciones inevitables en estos pacientes pues es cuando tenemos el cuadro de uremia, solo por el crosstalk que tiene con todos los otros órganos, ¿no? Cerebro, corazón, pulmón, hígado, intestino y sistema inmune. La parte del manejo del edema, que si bien al principio tuvimos un poco más de problemas que al final cuando vimos que estos pacientes se beneficiaban un poco más de la restricción de líquidos, sin embargo hubo escenarios en los que era inevitable enfrentarte al paciente edematoso con COVID, con ventilación mecánica, tratando de nutrirlo, tratando de pronarlo, pacientes obesos. Entonces sí vimos un gran auge de la terapia para la mejoría y la restricción de los líquidos, ¿no? Y estas pues son las indicaciones clásicas de ver en qué pacientes era la indicación. En este caso la indicación que nosotros tuvimos más comúnmente fue la inestabilidad hemodinámica, la sobrecarga de líquidos y el hipercatabolismo. Estos pacientes estaban hipercatabólicos, pero quiero llevarnos al camino de donde CADICO desde el 2012 propone como indicación de terapia de reemplazo renal continua, o sea, considerar la mejoría potencial de la inmunomodulación, principalmente la remoción de factor de necrosis tumoral alfa, interleucinas 1, 6 y 8, que pudieran mejorarse con hemodiafiltración, recordando pues que COVID-19 nos hizo claramente la representación de la elevación de la interleucina 6, ¿no? Entonces, habrá que recordar pues todas las posibilidades que le podemos ofrecer a un paciente de terapia de reemplazo renal en terapia continua. Rápidamente, pues si queríamos solo ultrafiltrar SCUF, si queríamos hacer hemofiltración, hemodiálisis continua o hemodiafiltración, pero aquí comienza la parte interesante porque en COVID-19 empezamos a hacer un poco más toda esta parte, ¿no? Empezamos a ofrecerle todo ese arsenal que teníamos guardado o que está en vías de desarrollo, desde los recambios plasmáticos, las terapias absorbentes, la combinación en cascada, el alto volumen, dependiendo de qué tan desesperados y qué tantos recursos tuvimos en nuestro centro. Aquí pues viendo la diferencia entre las terapias, ¿no? que podemos ofrecerle en terapia continua, convección, difusión, ultrafiltración y hemoabsorción, y esto nos va a llevar al camino hacia donde les quería comentar la membrana de la que vamos a comentar hoy, que es una membrana única que nos permite hacer todo esto con una misma membrana, ¿no? Entonces, los escenarios clínicos en los que se benefician estos pacientes de COVID-19 con falla renal, más sobrecarga de líquidos y claramente infectados, muchos de estos pacientes se sobreinfectaron principalmente al principio, pues estos pacientes
estábamos desesperados por ofrecerles alguna otra opción y alguna oportunidad, y en algunas ocasiones nos sorprendimos de nuestros resultados, ¿no? Entonces ahora hablando específicamente del escenario COVID-19, pues el profesor Ronco fue uno de los primeros en sacar este artículo donde decía, bueno, estábamos preparados para cosas de este tipo, solo que lo teníamos guardado, ¿no? El arsenal. En este artículo donde ellos pues proponen que si el paciente tenía neumonía y estaba en ventilación mecánica con membrana de oxigenación extracorpórea y esta tormenta de citoquinas, un paciente que estaba haciendo falla orgánica múltiple, había que ofrecerle algunas otras opciones y podíamos intervenir con nuestras terapias de terapia de reemplazo renal continua con hemoperfusión, hemoabsorción y todo lo que pudiera ayudar a cortar la parte de la tormenta de citoquinas, ¿no? Entonces este fue uno de los primeros que nos dijo, bueno, si quieren paz, prepárate para la guerra, y nosotros pues teníamos todas estas herramientas para tratar de ayudarle a los pacientes, de tal forma que recordemos que el virus de COVID-19 o SARS-CoV-2 por todos los caminos nos llevaba a la lesión renal aguda, ya fuera a través de la hipovolemia o la restricción de líquidos que estábamos promoviendo en estos pacientes para comprometer lo menos posible la función ventilatoria, la tormenta de citoquinas que queríamos parar en algún momento, pero pues que inevitablemente le hacía daño no solamente a la función renal, sino al resto de los órganos, la neumonía per se a la que nos estábamos enfrentando, que era el primer probablemente órgano afectado, en la gran mayoría de los casos del paciente crítico, y el estado de hipercoagulabilidad, ¿no? Entonces todos los caminos a final de cuentas te llevaban a la función renal y al deterioro de esta, a través de tanto la respuesta inflamatoria, el daño orgánico y los efectos sistémicos. Y en todos los escenarios se nos antojaba utilizar terapias continuas, ya fuera para ayudar en la remoción de citoquinas, para dar soporte extracorpóreo, para mejorar la capacidad sobre la demanda y la combinación de las mismas, incluso con las combinaciones de membranas. Entonces, lo que en algún momento se propuso, fíjense, en este artículo es del 2017, donde pensaban que nuestro futuro para la nefrología crítica era para el 2027 hacer todos estos soportes extracorpóreos, pues eso nos obligó COVID-19 a hacerlo más rápido. Incluso pues tenemos todas estas capacidades con esta tecnología para poder soportar diferentes órganos y hacer diferentes tipos de tratamiento. Nos hubiera gustado muchísimo en México tener esto en este momento, que es el Prisma-Lung, que es que nos ayudaba a la remoción de CO2, pero bueno, sabemos que existe, más nosotros en ese momento no contábamos con él, ¿no? Entonces, empiezan a salir todas las propuestas de cómo le podemos hacer para ayudar a los pacientes de COVID-19, para el paciente que está en tormenta de citoquinas o el paciente que necesita apoyo de soporte extracorpóreo. Entonces nosotros como nefrólogos o los intensivistas que hacen este tipo de terapias, pues podíamos ofrecer varias cosas, ¿no? Al mismo tiempo, hemoperfusión, hemoabsorción, aporte de apoyo hepático, la unión de las terapias de reemplazo renal continua con el soporte de ECMO, todas las variantes, ¿no? Entonces, eso nos llevó a nosotros a tratar de promover la invitación a los nefrólogos a las terapias de reemplazo para apoyar a los pacientes con COVID-19, tratando no solamente de que nos hablaran para lesión renal aguda en estadios severos, sino tratar de poder aportar cosas más tempranas a los pacientes, tratando de evitar justamente más compromiso orgánico, ¿no? Y esto pues vino a ayudarnos a terminar de ser bien vistos en las invitaciones a los pacientes de terapia, porque una de las complicaciones más comunes de los pacientes con COVID-19 finalmente sí se demostró que era lesión renal aguda. Uno de los números que me parecía a mí aterrorizante es que la mortalidad de los pacientes con lesión renal aguda es alta, hasta el 60%, y otra de las cosas es que los que requirieron terapia de reemplazo renal pues pudieran quedarse un tiempo hospitalizados y requerir terapia de reemplazo de forma crónica incluso. Entonces esto nos llevó a nosotros a pensar también en qué tengo yo como Latinoamérica para ofrecerle a mis pacientes para tratar de ayudarlos de manera relativamente temprana, ¿no? Entonces, pues bueno, esto lo publicamos en Kidney and Blood Pressure Research, perdón, en
tratando de ver que las principales ofertas para beneficio de los pacientes podrían haber sido las terapias prolongadas y las terapias continuas, ¿no? Viendo cuáles serían los pros y los contras de cada una, pero probablemente en este tipo de pacientes en Latinoamérica estas eran nuestras mejores herramientas. DP definitivamente en algunos lugares era la opción porque era lo que más teníamos a la mano, ¿no? Entonces también se tomó en cuenta. Esta imagen es de hospital universitario. Nosotros hubo un momento en el que llegamos a tener hasta 15 pacientes que requerían algún tipo de terapia de reemplazo renal. Hicimos modificaciones incluso hasta de las prescripciones para poder darle soporte a varios pacientes al mismo tiempo, pero iniciábamos en el paciente más inestable hemodinámicamente con terapias continuas y conforme íbamos mejorando su estado metabólico, pasábamos a las terapias híbridas, ¿no? Entonces nosotros en base a estas ideas propusimos los abordajes de los pacientes y si el paciente estaba hemodinámicamente inestable ofrecíamos primero terapia continua o lentas continuas si no teníamos esta, o DP si no teníamos esta otra, y íbamos ofreciendo también cómo hacer para que el paciente estuviera la mejor sobrevida del circuito y la mejor prescripción para el beneficio del paciente, ¿no? De tal forma que esto pues no es el fin de la plática, pero se los pongo para que si tienen alguna oportunidad los revisen. De nuestras propuestas también los consensos internacionales hicieron sus propias propuestas, tanto desde el momento de la indicación, donde en muchísimos lugares se propuso que fuera hasta que el paciente ya tuviera indicaciones absolutas, y en otros lugares, como podemos ver, ellos ofrecían hasta para la inmunomodulación y tratar de mejorar la tormenta de citoquinas, ¿no? Entonces, esta es la parte en donde pudiéramos haber tenido en algún momento más intervenciones. No solamente lo pensamos como nefrólogos, ustedes pueden ver, esta es la parte del NATIUR, pero estamos hablando de la revisión de inmunología, y ellos también apoyaban la idea de que si estábamos ante una tormenta de citoquinas, tendríamos a lo mejor la oportunidad de ofrecer algún tipo de apoyo con la remoción de citoquinas con un filtrado mecánico, ¿no? Entonces ellos también lo consideraron, nos vieron como una opción y creo que eso fue un buen apoyo. Entonces tenemos pues que esto de las terapias de purificación extracorpóreas no es nuevo, no solamente surgió para COVID, estaba desde antes, ya lo teníamos para sepsis, y pues la idea es justamente tratar de mejorar la respuesta de la cascada inflamatoria, removiendo todos si fuera posible, los patógenos directamente de la sangre, removiendo los PAMs, los DAMs y todas las citoquinas que pudiéramos mejorar para tratar de mejorar inmunomodulación. Las técnicas que se utilizan o se han propuesto, no todas están bien consensadas, pero se han propuesto y se llevaron a cabo, es hemofiltración de alto volumen o hemofiltración de alto corte, que pudieran ser también opciones para mejorar la respuesta inflamatoria, pero definitivamente lo que más auge tuvo son las terapias de hemoabsorción y hemoperfusión. Este artículo es del 2019, antes incluso de COVID-19, propuesto por el profesor Kellum, donde ellos hablan de las distintas terapias y los distintos tratamientos que pueden pues hacer una opción de este tipo, ¿no? Entonces, este artículo que les comentaba antes de Tiago también te propone las diferentes combinaciones según el escenario clínico y el paciente, y podemos hablar incluso de la composición de las indicaciones y las prescripciones de cada uno de ellos y decidir cómo vamos a prescribir de acuerdo al escenario, ¿no? Entonces ellos hicieron este artículo donde hicieron esta imagen que me parece buenísima, donde podemos ver las propuestas de las membranas de mediano corte, donde tenemos la propuesta de las membranas absortivas, a pensar en que tenemos el crosstalk de los soportes, y pues habría que pensar también en poder hacer tratamientos en línea, ¿no? En paralelo al poner hemoperfusión, hemoabsorción y hacer recambios plasmáticos si fuera el caso. De tal forma que nosotros en este otro artículo propusimos que Latinoamérica supiera cuáles opciones tenía. En ese momento no había, hay algunas que ya están ahora y que antes no estaban, ¿no? Pero por decir, una de las más utilizadas, por lo menos aquí en el país, fue el filtro de Oxiris, aparte de las otras terapias de absorción, ¿no? Entonces, hablando ya directamente de esto, pues vemos que las terapias de purificación extracorpórea se han propuesto ya desde hace bastante tiempo para el sepsis, y hablando ya específicamente de Oxiris, Oxiris es una membrana única, muy especial,
porque evolucionó, es una membrana un circuito que evolucionó, ¿no? Entonces, este es un circuito de 3 capas, donde tenemos la capa más superficial de una recubierta de heparina, lo cual disminuye la trombogénesis local al contacto. Tenemos la segunda capa, que esta es una capa de polietilín, perdón que no me lo sepa bien pronunciar, que tiene la capacidad de mejorar la biocompatibilidad y hace menos negativa a la parte basal, que es el poliacrinitrilo, que esta es el corazón, ¿no? del circuito, perdón, de la membrana de Oxiris, ¿no? Que es una N69 modificada a final de cuentas. Entonces aquí tenemos la capacidad de hacer la remoción de citoquinas, endotoxinas y células inflamatorias, ¿sí? Y esta membrana, que está precubierta desde su manufacturación con heparina 4000 unidades, inhibe, pues les decía, la formación de trombina, y la parte del polietilenemina del lado del contacto sanguíneo de la fibra de los capilares reduce la electronegatividad y reduce a la absorción a moléculas de mediano tamaño, ¿no? Así crea una capa más positiva y así logra la adhesión de las endotoxinas. También disminuyendo la activación de bradiquininas, y tenemos pues el centro que les decía de la N69, que esto lo que te permite es que haya una selección de absorción de moléculas que tengan menos peso molecular de 35 kilodaltons, ¿no? Y tiene pega moléculas que tienen una afinidad físico-química con la membrana de tipo carga positiva o interacción hidrofílica, de tal forma que este filtro de tres capas nos permite hacer la combinación que les decía yo al principio de terapia de reemplazo renal, remoción de citoquinas, endotoxinas y anticoagulación local, combinando, dependiendo de cómo la prescribas, la ultrafiltración, la convección y la absorción, ¿no? Entonces, pues esto es lo que se pudiera ver a nivel molecular, o sea, las 3 capas, como las podríamos ver. Y bueno, el impacto clínico de esto es que Oxiris hace estas 3 modalidades juntas, y esto ya demostró en algunos estudios que mejora la condición clínica de los pacientes. Broman, en un estudio aleatorizado, demostró que en pacientes con choque séptico por gram negativos había en las primeras 24 horas disminución de endotoxinas, interleucina 6 y lactato, con una mejoría hemodinámica importante, y tenemos también que ha disminuido el SOFA en las horas siguientes, ¿no? Entonces, pues hay varios estudios, no me puedo detener a hablar de todos porque imagínense todo lo que me voy a tardar, pero este es uno de los que más me gusta, que es de los de COVID-19 recientes, donde ellos hicieron un estudio donde utilizaron Oxiris para 37 pacientes con indicación de sepsis, y los pacientes no tenían lesión renal aguda severa, tenían el 30% de la indicación fue por pura inmunomodulación, y el 70% tenían lesión renal aguda, perdón, aquí era CADIGO 1. Y ellos vieron que en las primeras 24 horas de la conexión empezaron a haber disminuciones de interleucina 6, disminuyó el puntaje de SOFA, empezaron a estetar vasopresores y mejoría de ventilación mecánica. Y aquí estamos hablando de pacientes que no tenían precisamente lesión renal aguda. Entonces, pues aquí es donde les comento, tendríamos que racionalizar cada paciente y ver si pudiera beneficiarse de este tipo de terapias, ¿no? En cuanto a las conclusiones de Oxiris, pues es una membrana bien diseñada para el manejo de pacientes con lesión renal aguda y sepsis. Es una opción de tratamiento para terapia de reemplazo renal con difusión, convección y absorción. Combina la absorción de citoquinas y endotoxinas en conjunto con la membrana antitrombogénica, y no necesita más equipo que el de terapia de reemplazo renal continua. No necesita que entrenemos más enfermeras. Es el mismo equipo con la misma técnica y no hay que hacer un gasto mayor, ¿no? Entonces, rápidamente les compartiré un poco nuestra experiencia. Este póster está en la sala, según la sala de exposición, y pues fue un pacientito de nosotros de 31 años con antecedente de obesidad mórbida, un índice de masa corporal de 55, ingresó por insuficiencia respiratoria, fiebre, malestar general, tos. A su llegada lo encontraron taquicárdico, taquipneico, hipoxémico. Salió positivo para COVID-19, esta es su tomografía, claramente tenemos un CORRAT-5, y bueno, se inició manejo farmacológico, se intubó por hipoxemia, se inició en ECMO 12 horas después de la ventilación, porque se vio que la ventilación no le era suficiente, y 48 horas posterior desarrolla una lesión renal aguda, pero vemos principalmente, tenía una gran respuesta inflamatoria sistémica, que se estaba haciendo un poco oliguria, ¿no? Entonces esa sería nuestra indicación. A las 72 horas
de su llegada, al mismo tiempo se decide, por consenso del grupo médico, iniciar plasmaféresis. Entonces hicimos bastante soporte extracorpóreo, pero de lo más sorprendente fue que de su tercer día de ventilación, cuando iniciamos CRRT, nosotros después iniciamos plasmaféresis, los niveles de interleucina 6 empezaron a bajar y se retiró de la ventilación de manera temprana y se fue a su casa, o sea, al quinto día lo sacamos de ECMO y al sexto día se extubó. Entonces este paciente estuvo muy brevemente en ventilación y en terapia intensiva, no necesitó traqueostomía y se fue a los 18 días de estancia hospitalaria a casa. O sea, lo que les quiero decir es que sí redujimos el número de días de estancia hospitalaria, el número de días de ventilación mecánica y la recuperación de la función renal fue completa. Este fue nuestro escenario de conexión y este fue nuestro pacientito, esto ya cuando se dio de alta, ¿no? Cuando llegó a la consulta de neumología. Entonces, realmente, pues es un paciente que pudiera parecer que fue mucha suerte, pero yo creo que tuvo mucha ciencia encima, ¿no? Entonces, pues compartiéndoles, nosotros en Cristus Muguerza tenemos una unidad de ECMO. Hemos atendido alrededor de 40 pacientes, la sobrevida es alrededor del 57% y el 40% ha requerido algún tipo de terapia de reemplazo. Nosotros hemos hecho mucha terapia con filtros de absorción y eso nos ha ayudado a mejorar la hemodinamia de los pacientes en momentos críticos de sepsis. Este es nuestro pacientito probablemente el más famoso, el del trasplante pulmonar bilateral por COVID. Y bueno, él desde que llegó con lesión renal aguda, trasladado a otro hospital y desde que llegó iniciamos con un filtro de Oxiris y eso nos ayudó, creo yo, a mejorar condiciones rápidamente. Este fue el día que se fue a su casa, ¿no? Increíble ver a este paciente parado y que se fue a su casa caminando. Nosotros hemos intentado y experimentado algunas cosas de todo tipo, ¿no? O sea, hemos hecho hemoabsorción con hemoperfusión, tendré que decir que esto no hizo ninguna diferencia, por lo menos en este paciente, y si bien probablemente lo que más utilizamos en el paciente con COVID-19 sí fue filtros de absorción de este tipo, y este paciente, pues bueno, requirió no solamente la parte de oxigenación extracorpórea y la parte de CRT, sino que también requirió soporte hepático por hiperbilirrubinemia, ¿no? Entonces, en conclusión, de todos estos pacientes es que la lesión renal aguda es común, muchas veces se acompaña de falla orgánica múltiple, muchas veces necesitamos soporte extracorpóreo para plataforma de otras terapias en paralelo. La sepsis es una de las principales causas de la falla orgánica y en COVID-19 vimos el involucro de varias fallas orgánicas, no solamente el pulmón, donde el riñón representa un porcentaje importante. La experiencia de las terapias de purificación sanguínea definitivamente se intensificó durante la pandemia y creemos que la membrana Osiris ofrece, además de la posibilidad de terapia de reemplazo renal, una técnica de purificación sanguínea para la remoción de citoquinas que es útil para el manejo de la tormenta de citoquinas asociadas a SARS-CoV-2. Listo, si hay alguna pregunta, con gusto si la puedo responder, con gusto lo haré. Continuamos en el simposio Baxter, uso de datos para la mejora continua de la calidad en las TRRC, por Javier Neira de México. Buenos días, muchas gracias antes que nada por la invitación a presentar esta ponencia en el Congreso de SLAM 2021. En esta oportunidad se me encargó hablar sobre lo que son sistemas de manejo de calidad en lo que es el delivery de CRRT. Mi nombre es Javier Neira. Yo soy profesor asociado de la Universidad de Kentucky y me encargo del programa de nefrología y medicina intensiva en la Universidad de Kentucky. Estos son mis disclosures y funding. Y siempre comienzo yo con esta pregunta. Si nosotros sabemos en nuestros programas cuánto están durando en promedio nuestros filtros durante el tratamiento de CRRT. Cuando hacía esta pregunta hace algunos años,
la respuesta era muy variable. Ahora son muy pocas las personas que piensan que esta información no es relevante. Todavía hay muchas personas que no tienen acceso a esta información para monitorizar el tratamiento. Y nosotros sabemos que en promedio los filtros pueden durar hasta 3 días. Entonces, lo más cercano a 72 horas, idealmente de tiempo de vida del filtro, es lo ideal. Este es el resumen de la presentación. Vamos a hablar de lo que son RRT deliverables, de que podemos mejorar. También vamos a hablar de cómo podemos optimizar algunas terapias relacionadas a CRRT en la unidad de cuidados intensivos. Y finalmente, cómo podemos usar los sistemas de información de Information Technology que están disponibles actualmente. Entonces, comencemos con qué se puede mejorar. Esta es una slide que representa cómo se hacía CRRT hace más o menos 20 años. Los filtros duraban alrededor de 12 horas por filtro. Había un tiempo muy prolongado para empezar un filtro nuevo, más de 6 horas. La dosis de liver del tratamiento era menos del 70% de la dosis que uno prescribía. Habían significant errors alrededor de 1 por mes y también los cambios de filtros por paciente durante un día en promedio eran alrededor de 7, que es significativo, ¿no? Definitivamente no habían estándares y tampoco había el concepto de desarrollar parámetros de indicadores de calidad del tratamiento. Esta es una gráfica que representa claramente cómo hace 20 años hacíamos CRRT en lo que respecta a la dosis que prescribíamos, alrededor de 25 mililitros por kilogramo por hora. Solo llegaba al paciente 16.6 mililitros kilo por hora, ¿no? Entonces se perdía significativamente una gran proporción de la dosis. De igual manera, había muchas interrupciones no deseadas y el paciente que idealmente debería estar en tratamiento las 24 horas del día, solo lograba estar en el tratamiento 16 horas del día, en promedio. Entonces, hay muchos aspectos que mejorar en cuanto a CRRT. Inicialmente es cuando empezamos el tratamiento en los pacientes, y nosotros sabemos que en los últimos años han habido muchas publicaciones de estudios randomizados, controlados, que generan mayor información en cuanto a cómo decidir cuándo y a qué paciente debemos brindarle el tratamiento. También el concepto de que RRT es un tratamiento dinámico, que los goles de la terapia pueden cambiar constantemente de acuerdo a las necesidades del paciente, mayormente dependiendo de la trayectoria de la enfermedad aguda, también del manejo de fluidos y también de los órganos que están involucrados durante este acute illness. Importante también es evaluar cuando un paciente comienza a recuperar función renal durante el tratamiento de RRT, usualmente a través del marcador del volumen urinario, y obviamente tener estrategias de diescalar lo que es RRT de una forma eficiente, tratando de prevenir que el paciente esté expuesto más de lo necesario a RRT. Importante también es tener herramientas de clasificación de riesgo, tanto para ver qué pacientes van a tener más riesgo de volver a hacer AKI o de complicaciones, tanto renales como no renales, luego de un episodio de AKI que requirió diálisis. Esto involucra lo que es el manejo luego del alta, sobre todo qué pacientes con AKI tienen que ser manejados de una forma más sistemática, un monitoreo un poco más cercano que otros pacientes de bajo riesgo. Entonces, ya hace algunos años
el grupo de Sean Bagshaw y Olekska Rewa en Canadá, comenzaron a revisar artículos de CRRT para tratar de identificar indicadores de calidad. En este caso, en este Systematic Review, los autores revisaron 97 estudios de cohorte, 24 estudios randomizados y 10 casos controles, para determinar cómo podemos identificar marcadores de calidad. Y los clasificaron, identificaron 18 marcadores de calidad que los distribuyeron en 3 categorías, una en base a estructura del tratamiento, la otra categoría es en base a los procesos del tratamiento y finalmente los outcomes de los pacientes. Por ejemplo, en cuanto a la categoría estructura, tenemos lo que es el tiempo de vida del filtro, el flujo sanguíneo, la eficacia del filtro y también qué tan especializado es el equipo que hace el tratamiento. En cuanto a los procesos, es cómo el tratamiento se desempeña en cuanto al clearance de solutos, en cuanto a la dosis que el paciente recibe sobre la dosis que uno prescribe, el tiempo de interrupciones, el downtime, cómo se manejan los fluidos, cómo se manejan los catéteres, qué complicaciones de los catéteres hay, y todas esas categorías van, o esos parámetros van en la categoría de procesos. Finalmente, los outcomes, que incluye complicaciones como sangrado, eventos tromboembólicos, infecciones del catéter, trombocitopenia y otras complicaciones que pueden ser relacionadas al tratamiento de CRRT. Importante en este estudio, las definiciones eran muy variables, ¿no? Como uno puede imaginar, si no hay estándares en cuanto a las definiciones, cuando uno revisa esta literatura, hay bastante conflicto en diferentes definiciones. Por ejemplo, para Filter Life, algunos estudios lo calificaban solamente como filter failure, si un filtro no duraba por lo menos 24 horas. En otros estudios, si había una coagulación espontánea en el filtro, o cuando el marcador de TMP, que es Transmembrane Pressure, estaba más de 200 milímetros de mercurio, o cuando el TMP estaba más de 250, ¿no? Entonces, como pueden apreciar, la variabilidad en las definiciones para definir un parámetro como filter life. En cuanto a lo que es clearance de solutos pequeños, algunos estudios usaban un porcentaje del delta de creatinina o urea en las 24 horas. Otros comparaban hora 0 versus hora 24 para los niveles sin hacer un porcentaje de clearance. Y otros estudios usaban la ecuación de clearance que nosotros vemos ahí en la diapositiva, que es la relación de la concentración en el efluente versus la concentración en el plasma multiplicado por el volumen del efluente. Entonces, mucha variación en cuanto a cómo calcular clearance en estos estudios. Y finalmente, lo mismo para sangrado, ¿no? Diferentes definiciones. Entonces, lo que este slide trata de evidenciar es que hay mucha heterogeneidad en cuanto a las definiciones para los marcadores de calidad en este estudio que se hizo en el año 2016. Entonces, las conclusiones fueron que la mayoría de estos quality indicators se enfocaron básicamente en procesos en lo que respecta a CRRT y muy pocos en la estructura y también en los outcomes de los pacientes. Entonces, significativamente esta observación más la observación de las diferentes definiciones, lo cual no permite concluir con claridad. Estos son los indicadores de calidad que debemos utilizar y estas son las definiciones. Entonces, el mismo grupo, a través del ADKI en el año 2019, hace un resumen de este Systematic Review que les he presentado hace unos minutos y también de un estudio sucesivo que ellos hicieron, que es un Delphi Process. Digamos, es hacer un resumen un poco más sucinto sobre los que podrían ser indicadores de calidad. Y seleccionaron los que están en la diapositiva, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a estructura, la duración de lo que es la vida del filtro,
y el equipo multidisciplinario. En cuanto a procesos, lo que es deliver dose, el tiempo que se pierde en el tratamiento, el manejo de fluidos, ajuste de medicinas y también el tiempo de la prescripción al inicio de la terapia, tanto así como la prescripción de la terapia per se. Outcomes, muy importante, infecciones relacionadas al catéter, sangrados y otro evento adverso que se pueda asociar al tratamiento de CRRT. Esta diapositiva demuestra los mismos indicadores de calidad que un grupo en consenso de expertos propone. Sin embargo, las definiciones tienen que homogenizarse. Y este grupo trató de homogenizar algunas definiciones. Sin embargo, estas definiciones no están validadas con data que sugiera que si nosotros nos adherimos a estas definiciones de estos indicadores de calidad, tanto lo que son clinical outcomes de los pacientes como también patient-centered outcomes, que vendría a ser cómo los pacientes se sienten recibiendo un tratamiento optimizado para poder cambiar nuestra práctica, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cuanto a Filter Life, los autores sugirieron que los filtros deberían durar por lo menos 60 horas cada filtro, en promedio, por lo menos el 60% de los filtros que usa el paciente. Que el gap entre la dosis que uno prescribe y la dosis que el paciente recibe debería ser menos del 20%. Lo mismo para la dosis de fluid removal comparado a lo que efectivamente se remueve del paciente, menos del 20% de gap. Igual para otros parámetros como lo que es clearance de solutos pequeños, proponen ciertas definiciones que son más estándares, lo cual es un paso adelante. Sin embargo, como he mencionado, hay que validar estos indicadores de calidad con estudios multicéntricos que capturen los outcomes de los pacientes. Y en base a estos marcadores, muchos grupos comenzaron a desarrollar lo que son los CRRT dashboards, que es traquear la data continuamente, no solo de un paciente en particular, pero de un grupo de pacientes, digamos, por semana, por mes, de tal forma que uno pueda evaluar cómo está avanzando el programa de CRRT en cuanto a estos marcadores de calidad y de esta manera identificar áreas que se pueden mejorar, ¿no? Este es un ejemplo de Cincinnati Children, Teresa Motes, Stuart Goldstein y colaboradores tienen este dashboard que permite el monitoreo del programa. Entonces, lo que tenemos que saber hasta el momento es que la parte de quality en cuanto a CRRT es un trabajo todavía que está en proceso, ¿no? Y que hay muchos aspectos de lo que es el delivery de CRRT que no están estándares y que se debe desarrollar estos sistemas, programas de quality assurance para poder, primero, traquear la data y luego identificar áreas para mejorar. ¿Por qué pasa esto? Hay mucha variación en la práctica por diferentes motivos. Qué tan especializado es el equipo y también el equipo de trabajo y también cuál es la logística que el programa tiene, ¿no? En cuanto a máquinas de diálisis, en cuanto a sistema de tecnología para poder capturar la información. Y finalmente, existe todavía un gap entre la integración de la información que está en la máquina y la información que está en los medical records, ¿no? Ya sea en papel, en algunos lugares del mundo, o en lo que son electronic health records computarizados en otros lugares, ¿no? Pero igual, la integración entre la información, la data de la máquina y la data de los records de los pacientes todavía es un trabajo en proceso. Y como mencioné, estos indicadores de calidad no están completamente validados, así es que no podemos realmente crear un estándar hasta que validemos estos indicadores. La segunda parte de la charla es cómo podemos optimizar algunos deliverables de CRRT en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, como mencioné, nosotros tenemos que evaluar
CRRT como un tratamiento dinámico y que requiere evaluación constante. Tenemos que formar equipos multidisciplinarios de trabajo en el cual estén involucradas las enfermeras, los nefrólogos, los intensivistas, también las farmacéuticas y también el equipo de nutrición, el equipo de terapia física y otros. En este ejemplo tenemos un paciente que claramente cuando recién llega en early sepsis tiene un MAP de menos de 55, un stroke volume variation de más del 20%. En el ultrasound se nota un IVC que está collapsible y este paciente tiene AKI y requiere CRRT. En este momento, early resuscitation, no hacemos net ultrafiltration, ¿no? En el caso de este paciente. Sin embargo, 2 días luego de la presentación, el paciente se considera en late sepsis. El paciente ya tiene sobrecarga de fluidos, está en 5 litros positivo, está recibiendo terapia con compresores. El MAP está ya más o menos estable en 60. Cuando vemos con el ultrasound, el stroke volume variation es menos del 10%. Y lo que es... también en el ultrasound tiene un distended IVC, ¿no? Entonces, este paciente probablemente sea un buen momento para comenzar el net ultrafiltration, lo que es remover fluidos con CRRT, ¿no? Entonces, esto representa que el tratamiento es dinámico, ¿no? Pueden haber cambios de un día para otro, cambios cada 12 horas y así sucesivamente que requieren un constante monitoreo. Y obviamente para tener estos sistemas de una manera eficiente se tienen que desarrollar lo que son los Quality Management Systems para poder traquear la información, entrenar al equipo y tener una constante comunicación de retroalimentación que mejore el programa. Obviamente un área para mejorar es el manejo de fluidos, ¿no? Entonces, como mencioné, luego del rescate, de la resucitación del paciente, de que le damos fluidos, viene la fase de homeostasis, de mantenimiento, y luego la fase de de-escalation de lo que son los fluidos. Entonces, en esta parte es donde nosotros reconocemos la sobrecarga de fluidos por encima del 10-20% del peso inicial, como un marcador que nos sugiere que debemos hacer algo para remover fluidos en el paciente, que puede ser restringir el intake, usar diuréticos y también extracorporeal support como CRRT para net ultrafiltration. Ya creo que en el siglo XXI, en el año 2021, nosotros reconocemos que los fluidos son drogas y que no necesariamente un paciente con hipotensión requiere fluidos. Importante también es reconocer que la sobrecarga de fluidos también se asocia no solamente a mortalidad, como muchos estudios lo han demostrado, pero también a lo que es el recovery de algunos órganos como el riñón. En este caso, un estudio de nuestro grupo señaló que el paciente con fluid overload tiene más riesgo de hacer eventos adversos renales en los 90 días sucesivos al ICU admission. Entonces, en este caso, nosotros demostramos que cuando el paciente está 10% por encima de su peso inicial, al momento de iniciar CRRT, esto se asocia de una manera dose response. Como ustedes ven, más alto la sobrecarga de fluidos, más alto es el riesgo de hacer eventos renales en los 90 días, que se definen como dependencia de diálisis, un deterioro del GFR del 50% y obviamente si el paciente muere se considera un competing risk. Entonces, esta gráfica demuestra que la sobrecarga de fluidos puede afectar no solamente la mortalidad, pero también el recovery de algunos órganos como el riñón. Entonces, para tener un monitoreo dinámico, obviamente tenemos que entender el contexto clínico del acute illness del paciente. Tenemos que utilizar las herramientas que tengamos de monitoreo. Si tenemos un medical record que es electrónico, debemos integrar diferentes herramientas como lo que es la prescripción de CRRT y muchas veces los flow sheets en el cual se puede monitorizar el tratamiento. Ahora,
Si no existe el sistema electrónico, el sistema en papel, no ideal, pero todavía nos permite tener un tracking de los parámetros del tratamiento que se puedan auditar cuando se ronda en el paciente. Finalmente, uno tiene que ajustar los goals. Tenemos un goal tanto de manejo de fluidos como un goal de manejo de solutos. Y tenemos que monitorizar si el paciente está llegando al goal y si no está llegando, qué ajustes podemos hacer en la terapia para alcanzar el goal. Muchas veces tenemos que ajustar el goal. El goal no estaba, digamos, de una forma muy adecuada al comienzo y lo ajustamos el goal. Muchas veces ajustamos la terapia para llegar al goal, porque el goal sí está correcto, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, pero nos podemos siempre ayudar con, sobre todo para el manejo de fluidos, con lo que es el ultrasound, que se usa mucho ahora en la unidad de cuidados intensivos, y también con muchos otros monitores no invasivos que nos ayudan a tener una idea de qué podemos hacer para optimizar los fluidos en los pacientes. Muy importante también es el tener acceso a equipos multidisciplinarios, farmacéuticos, enfermeras, nutricionistas, terapia física, rehabilitación. Muy importante en adición a los nefrólogos y los intensivistas. Y también la gente que nos ayuda a coleccionar la data, a crear los dashboards para que se pueda monitorizar el tratamiento, que son los estadísticos y los analistas de la data. Y muy importante, con un equipo multidisciplinario es tener mucha comunicación eficiente que pueda realmente mantener el equipo viable y trabajando óptimamente. Finalmente es crear estos sistemas que se llaman Quality Management, Quality Assurance, un sistema de control de calidad que tiene que basarse en protocolos que se puedan estandarizar, en indicadores que se puedan monitorizar para identificar problemas y también en innovación para poder solucionar de una manera eficiente los problemas del día a día. Este es un diagrama que hicimos con Stu Goldstein, donde cuando uno tiene indicadores de calidad del manejo de CRRT, puede realmente crear este sistema con un equipo multidisciplinario, una distribución de roles, responsabilidades adecuada y un soporte continuo y educación continua para identificar problemas que puedan ser luego solucionados y finalmente el proceso mejora y es un círculo que se mantiene, ¿no? Se mantiene porque los problemas vuelven a surgir y tenemos que buscar soluciones eficientes para esos problemas. Cuando nosotros hablamos de indicadores de calidad, estos son los, digamos, los mandamientos de los indicadores de calidad en general en medicina. El tratamiento tiene que ser seguro, efectivo, enfocado en el paciente, administrado de una manera adecuada en cuanto a tiempo, es eficiente y también equitativo, ¿no? Ahora, ya para terminar, vamos a hacer algunos ejemplos específicos de algunos indicadores de calidad, por ejemplo, dosis, modalidad, anticoagulación, el tiempo de vida del filtro, downtime y otros. Entonces, para esto, como mencioné, requerimos Clinical Informatics, que es el manejo de la data, no solamente del paciente, pero también del tratamiento. Muy importante es que la data nos ayuda a poder mejorar los sistemas, porque si no tenemos data no podemos medir lo que hacemos, no podemos manejarlo y tampoco podemos mejorarlo, ¿no? Una frase bastante popular de Peter Drucker, ¿no? Clinical Informatics es la intercepción de lo que es el clinical care, todo lo que es information technology y el sistema de salud en general, ¿no? Entonces, muy importante esta rama en nuestro campo, ¿no? La idea o el fin de Clinical Informatics es de transformar la data, que pueden ser muchos números, sin ningún mensaje, en información que pueda generar conocimiento y mejor entendimiento de lo que hacemos.
Entonces, el concepto es que la data la podemos transformar en información que pueda generar conocimiento. Y esto pueda mejorar la vida de nuestros pacientes y también el que puedan recibir el tratamiento más óptimo. Requerimos muchas herramientas para esto. Una de ellas es lo que es integrar la data de diferentes fuentes para poder crear esos dashboards que mencioné hace un momento. Entonces la data puede venir de muchas fuentes, ¿no? Puede venir de la máquina de diálisis, puede venir del paciente y obviamente el paciente también hay que capturar los outcomes que son importantes para los pacientes. La data la podemos resumir en dos tipos. La data programática, que está en la máquina, que es relacionada a lo que es la duración de vida del filtro, el tiempo en la máquina, el tiempo que se pierde del tratamiento, complicaciones relacionadas a coagulación, acceso y otro tipo de complicaciones. Y la data de terapia, que es la dosis que se prescribe, la dosis que el paciente recibe, la cantidad de fluidos que removemos y etc. Voy a presentar en los últimos minutos un poco de data relacionada a nuestro centro, la Universidad de Kentucky. Entonces, cuando nosotros iniciamos el programa en septiembre del 2016, más o menos el promedio de pacientes por mes era 23.4, como lo ven en la diapositiva. En cuanto a la modalidad de CRRT era muy heterogénea. Teníamos algunos nefrólogos que preferían CVVH-DF, otros preferían CVVH, y había un poco de desorden, un poco de caos. Entonces lo que hicimos es crear un equipo para estandarizar nuestra práctica. Con eso revisamos el protocolo, le hicimos algunos updates, creamos una order set en el Electronic Health Record para hacer principalmente CVVH-DF, mejoramos el flow sheet para que las enfermeras documenten, ya lo hacían en papel, ahora lo hacen en la computadora, algunos parámetros del tratamiento y obviamente bastante educación tanto a los clinicians como a las enfermeras. Entonces luego nuestro programa creció, hacemos más o menos, proporcionamos CRRT alrededor de 50 pacientes por mes, luego de menos de 2 años. Y como ven, la modalidad se homogenizó bastante a lo que es CVVH-DF, porque creamos las herramientas y proporcionamos la educación necesaria para ser más homogéneos en cuanto a una terapia. Comenzamos a traquear algunos indicadores de calidad, por ejemplo, el número de filtros que los pacientes usan y cuánto dura cada filtro. Cuando empezamos, como ven ahí en naranja, el tiempo de vida de los filtros era solo 26 horas por filtro. Y mejorando el protocolo, educando a los clinicians y también tratando de enfatizar el uso de citrato regional, nuestro average de filter life mejoró hasta 31 para el año 2019. Actualmente es entre 35 y 40 horas por filtro. Lo cual conllevó, como ven en azul, en paralelo, que cada paciente use menos filtros, independiente de que la duración del tratamiento era la misma. La duración en promedio del tratamiento en nuestro centro es 4 a 5 días. La duración del tratamiento no cambió, pero porque los filtros duraban más, usábamos ya menos filtros por paciente. Y obviamente esto mejora los costos del tratamiento. Entonces, en este diagrama, haciendo un conteo de costo por 100 pacientes, nosotros podíamos ahorrar alrededor de $20,000 por 100 pacientes, solamente habiendo mejorado la duración del filtro de 26 horas a 31 horas. O sea, mejorando 5 horas la duración del filtro, podíamos salvar $20,000 por cada 100 pacientes. Ahora, como yo les dije, nosotros hacemos más o menos 500 pacientes al año, lo cual es más o menos $100,000 por cada 5 horas en promedio de tiempo adicional que el filtro dure. Entonces, acuérdense, estos filtros pueden durar 72 horas. Puede haber realmente un impacto económico muy importante si el tratamiento se optimiza. Y esto se puede invertir en el programa, en crear mejores herramientas
para que nuestras enfermeras, nutricionistas, farmacéuticas y todo el equipo de trabajo tengan mejores herramientas para monitorizar el tratamiento. Y lo publicamos, está en Scientific Reports, nuestra experiencia en este Quality Improvement estudio, en el cual reportamos no solamente los indicadores que he mencionado, pero otros, por ejemplo, el uso de anticoagulación, que está en la segunda fila, mejoró de 23% a casi 40%, ¿no? Entonces, actualmente nosotros prácticamente usamos anticoagulación con citrato regional en 2/3 de los pacientes, ¿no? Lo cual es bastante bueno. Cuando nosotros empezamos el programa era 1 de cada 5 pacientes solamente, ¿no? Entonces, todo eso influye en mejorar el delivery de CRRT. Entonces, enfatizar que la data tiene muchas fuentes y nuestro trabajo es integrar esas fuentes de data y generar información a través de estos dashboards y a través de los sistemas de quality management. Y también generar reportes, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos equipos de quality management se reúnen mes a mes y revisan mucha data, ¿no? Este es un pequeño resumen de la data que nosotros revisamos, cuántos pacientes hacemos por mes, cuántos pacientes hacemos de forma acumulada durante el año, cuántos días de CRRT por paciente, también reportes que integran data de lo que es la utilización de las máquinas, cuántas de nuestras máquinas están en uso constantemente, cuántas están en servicio y cuál es nuestro overhead que tenemos para operar en el caso de una situación de emergencia, por ejemplo, en esta pandemia reciente. Todos estos reportes ayudan para preparar los planes de trabajo y estar preparado en cualquier eventualidad. También reportes de investigación, porque hay muchas iniciativas de nuestro grupo para hacer diferentes trabajos en cuanto a quality improvement e investigación, reportes de educación y reportes de outcomes de los pacientes. Como ven en el diagrama, la mortalidad en estos pacientes es alta, 52.9% de los pacientes mueren en el hospital. Hay un grupo que va a hospice, usualmente 12.5%, y pacientes que sobreviven y se les da de alta son 34.6%. Una población muy enferma, lamentablemente, con alta mortalidad, ¿no? Y obviamente también identificamos las máquinas que tienen problemas técnicos que hay que reemplazar, hay que reparar y en general soluciones sistemáticas a problemas del día a día y también problemas en general relacionados a la logística que tenemos en nuestro centro. Es muy importante enfatizar que CRRT no es que la prescribe el nefrólogo o el intensivista y la enfermera se encarga de hacer lo que pueda at the bedside. Es un tratamiento que es un trabajo en equipo y que requiere bastante soporte de la institución y también de un equipo humano de trabajo que debería ser multidisciplinario. Este es nuestro equipo, parte de nuestro equipo, en una de las reuniones que tenemos mes a mes de lo que es Quality Assurance, Quality Improvement. Y bueno, siempre la habilidad de trabajar en un equipo multidisciplinario es que uno continuamente aprende y se nutre de diferentes ideas, ¿no? Como yo siempre digo, el equipo de CRRT debe de actuar como la falange griega, que fue muy exitosa en muchas batallas, por la sencilla razón de que siempre estaban disciplinadamente formados, pero cubrían con el escudo al compañero de al lado, ¿no? Entonces, eso significa que uno tiene que confiar en la gente con la que trabaja y también identificar las personas que tienen mayores capacidades para poder tenerlas en lugares estratégicos en el equipo, con la visión de entrenar a los demás para que en algún momento tomen esas posiciones que son claves, ¿no? Entonces, muy importante tener una idea de equipo para lo que es el monitoreo y el delivery de CRRT. Y como le digo a los fellows siempre, nosotros siempre hay una forma de hacer las cosas mejor, de la mejor manera. Siempre hay que tener
incentivo de mejorar. Y también en cuanto independientemente de nuestra logística alrededor, gracias a mi trabajo últimamente he estado conectando con gente en Latinoamérica, en particular en Perú, y entiendo bastante de las limitaciones que hay en cuanto a la logística, pero también el deseo de hacer lo mejor para los pacientes con lo que haya y siempre constantemente aprender y tratar de traer tecnología nueva y especializarse en cosas nuevas. Entonces yo creo que los vínculos que SLAM genera en este sentido son muy importantes para poder crecer todos juntos y en algún momento tener esta terapia estandarizada en todo el mundo, ¿no? Y finalmente, esta frase de Estragón a Vladimir en Waiting for Godot, de esta obra de Samuel Beckett, que hagamos algo mientras tengamos la chance, ¿no? Porque no siempre tenemos la chance de hacer cosas por nuestros programas, por nuestros pacientes. Si alguno en esta charla, en el otro lado, tiene la chance de hacer algo para mejorarlo, hay que hacerlo, porque probablemente esa chance ya no exista un tiempo después. Entonces siempre hay que cultivar lo que es el cambio positivo, no hay que estar, no hay que asustarse del cambio, y también el trabajo en equipo, es muy importante, no se puede hacer solo y siempre hay que aprender de los demás. Con Ashita Tolwani hicimos este diagrama en cuanto a por qué los indicadores de calidad son importantes en lo que es CRRT. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Es buscar estos indicadores de calidad y validarlos. Lo segundo es cómo los vamos a monitorizar sistemáticamente en nuestro centro. ¿Y por qué lo hacemos? Porque queremos estandarizar nuestra práctica de CRRT, usar la mejor evidencia para poder brindarle eso a nuestros pacientes y de alguna forma mejorar la calidad de vida de los pacientes que ya de por sí están bastante enfermos y si sobreviven queremos que tengan las mejores chances de recuperar toda su función de órganos. Mis conclusiones son, número uno, que muchos aspectos de lo que es CRRT Delivery todavía no están estandarizadas y que es necesario tener Quality Assurance Programs para validar indicadores de calidad, para traquear indicadores de calidad y para terminar de desarrollar estos indicadores de calidad que todos podamos usar en diferentes lugares del mundo. Finalmente, hay trabajo por delante para validar estos indicadores de calidad y probablemente las realidades sean distintas y los thresholds de los indicadores de calidad sean distintos en Sudamérica versus Europa, versus África, versus Norteamérica. Entonces hay que estar presente de que de repente una talla de zapato no le alcanza a todos, ¿no? Entonces esto requiere trabajo no solamente en lugares donde CRRT está muy desarrollado, pero también en lugares que también están empezando a usar CRRT. Probablemente los indicadores de calidad sean distintos para un programa que recién empieza versus un programa que está establecido por muchos años. Entonces, muchas cosas por resolver ahí. Y que las variaciones en la práctica y también la inhabilidad para incorporar la data de la máquina con la data clínica todavía no nos permite desarrollar sistemas muy evolucionados para el monitoreo de nuestros pacientes, ¿no? Pero está mejorando, ¿no? Ya la tecnología está llegando, hay equipos que ahora tienen lo que es el Cloud-Based Technology, que va a poder mandar la data de la máquina a un cloud y poder generar reportes para el manejo de calidad, el monitoreo de calidad y el mejor manejo de los pacientes, ¿no? Entonces, yo creo que la visión es orquestada, todos estamos, digamos, con los mismos objetivos. Ahora tenemos que aprender a trabajar juntos y a tratar de poder generar realmente un cambio positivo en nuestro campo. Con eso yo voy a terminar. Yo les agradezco mucho la atención. Les pido disculpas por los slides en inglés, pero como se imaginarán, se me hace muy difícil cambiar todo de un idioma al otro.
doctores, por tan excelentes presentaciones. Tenemos algunas preguntas por parte de los asistentes. La primera de ellas dice, ¿existe hasta el momento alguna observación de cuándo podría ser el momento más apropiado para el inicio de Oxiris y por cuánto tiempo pudiera ser el tiempo ideal para la continuación del uso de membranas de esta naturaleza en pacientes con este tipo de procesos inflamatorios? No hay algo que esté totalmente consensado, hay las sugerencias y opiniones del experto. Sí hay sugerencias de que iniciemos las terapias no tan al final, es decir, si un paciente tiene vasopresores a muy alto o triple vasopresor, pues difícilmente haremos alguna diferencia independientemente de la terapia que pongamos y de la membrana que pongamos, ¿no? Entonces habrá de preferencia hacerlo en un momento en el que la intervención clínica sí pueda cambiar el rumbo del desenlace del paciente. Entonces hay propuestas de diferentes tipos, hay propuestas de usarlo solo como inmunomodulación, aún si el paciente no tiene lesión renal aguda. Sin embargo, pues este es controversial. El mejor escenario definitivamente es cuando tienes el paciente que cumple todos los criterios. Entonces aquí no hay algo que esté totalmente consensado. No sé si Javier tenga alguna experiencia diferente, pero nosotros de acuerdo con lo que dijiste, y también que probablemente habría que usar biomarcadores de inflamación para poder entender qué pacientes que están en la fase de hiperinflamación pueden beneficiarse de mejor manera, ¿no? Entonces, obviamente es un área de estudio y poco a poco van a haber más reportes y que van a guiar mejor el manejo, ¿no? Ok. Acá hay otra pregunta, dice, ¿es la membrana Oxiris más trombogénica que membranas de polisulfona? Vas, Javier. Bueno, nosotros la hemos usado y lo hemos testeado, la membrana comparado, por ejemplo, nosotros usamos Oxiris y también usamos HF1400 como nuestro filtro habitual, y cuando hemos hecho la comparación en cuanto a lo que es tiempo de vida del filtro y coagulación, no hemos encontrado una diferencia que sugiera que el Oxiris, por tener esta habilidad adicional de hemoabsorption, va a tener mayor riesgo de coagulación. Y en lo que he leído de los reportes de Italia y las conversaciones que he tenido con algunos investigadores allá, tampoco es una observación que se ha demostrado en la data que ellos manejan. Ok, muchas gracias. Otra pregunta. Cuando se retira la terapia hemoabsortiva, por lo general se presenta un pico de aumento de interleuquina 6. ¿Por qué se produce este fenómeno? Puede ser por rebote en varias ocasiones, pero depende de qué tan pronto lo quitas, ¿no? O sea, también si mantienes la terapia un poco más, principalmente si tiene la indicación de continuar con terapia de reemplazo renal, pues no lo quitamos solamente súbitamente, ¿no? Y ahí es donde vemos menos rebote por el tiempo. Entonces, no sé si Javier tenga alguna otra experiencia, pero nosotros hemos visto que los que se mantienen más tiempo durante la terapia tienen menos rebote. Sí, como cualquier soluto, digamos, que uno está removiendo de forma extracorpórea, pero ahí está también mucho la respuesta del paciente a la terapia, ¿no? Entonces, tanto como identificar el fenotipo del paciente de hiperinflamación, también es importante identificar que no todos los pacientes pueden responder de la misma manera a lo que es immunomodulation, ¿no? Entonces, eso es algo que estamos aprendiendo también, y que con esta experiencia de COVID y el uso de varias terapias de hemoperfusión se va a realmente a demostrar que probablemente hay que ver, así como vemos la respuesta al tratamiento en otras cosas, la respuesta al tratamiento con la hemoperfusión. Ok. Bueno, ¿alguna demostración clara hasta este momento que sugiera disminución de mortalidad como resultado del uso de membranas del tipo Oxiris en pacientes con sepsis o con tormenta de citoquinas? Yo creo que hay varios estudios corriendo, creo que ahorita hay incluso algunos en los que todavía se inscriben pacientes nuevos. Hay varias
bases de datos que ya incluso comienzan a ser analizadas, pero yo en este momento no tengo uno que podamos decir, sí, aquí se demostró diferencia de mortalidad. No, creo que ahorita hay varios estudios, incluso de a varios años corriendo, para que comenzaron en 2019 y terminarán en 3 años para poder hacer el análisis prospectivo, principalmente, para poder realmente ver las variables que hacen diferencia. Pero ahora no tengo algo que esté ya publicado, no sé, Javier. Exacto, sí, hay muy poca data. El reporte de Gianluca Villa y Claudio Ronco, que hace algunos meses, con la experiencia en Italia en COVID, demostró que los pacientes tratados tempranamente con Oxiris tenían una mejora en cuanto a los scores de SOFA. No se pudo realmente evaluar mortalidad de una forma robusta porque el estudio no tenía un grupo de control, pero ellos usaron como referencia un grupo de pacientes en la unidad de cuidados intensivos con scores de SOFA parecidos, para tener una idea si habría un indicio de que la mortalidad mejoraría, y parece que sí, pero como Lilia dijo, importante es esperar los estudios que realmente demuestren una mejora en los outcomes. Lo importante, creo también que hay que resaltar, es que ningún estudio demostró eventos adversos severos que haya que considerar, ¿no? Porque como bien sabemos es una terapia de hemoperfusión no selectiva, ¿no? También vamos a remover ciertas interleuquinas que probablemente sean beneficiosas para el paciente. Entonces, pero sin embargo los estudios no han demostrado efectos adversos inesperados con esta terapia, ¿no? Bueno, muchas gracias por este bloque de lesión renal aguda y terapias de reemplazo renal continuo. Feliz tarde para todos. Que estén muy bien. Un gusto verlo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.